Vamos haciendo el cambio de fondo ahí y vamos a entrar en modo serio. Ok, para hacer el corte en el futuro video que vamos a publicar en YouTube, vamos con el tema de esta mañana, noviazgo con propósito, Moisés. Let's Amén. go. Iniciamos entonces con este tema bastante importante en la juventud, hermano. Fuerte, muy fuerte. Bastante fuerte. Y la cita base que tenemos es 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, Amén. el cual nos dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Oramos al Señor poniendo en las manos esto que vamos a tratar en esta mañana. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias Dios por todo lo que nos has permitido hacer hasta este momento, Señor. Gracias por las fuerzas que nos has dado. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, que nos permites de compartir con la audiencia una vez más. Hemos estado acá, hemos reído, hemos cantado, hemos hecho muchas cosas, Señor. Y ahora vamos a entrar a lo que es a tu palabra, esperando que tomes tú el control, Señor, y que lo que hablemos no sea de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la tuya. Y que nos uses, Señor, que no seamos nosotros, sino tú a través de nuestros labios. Toma el control, bendícenos, y que lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Úsanos en esta mañana conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema es noviazgo con propósito, hermano Weber. Noviazgo con propósito. Y el subtítulo es guiando a la nueva generación en la elección de parejas según el diseño de Dios. Para iniciar, este versículo fue escrito por el apóstol Pablo de Tarso a la iglesia en Corinto. Y Corinto era una ciudad muy influenciada por la idolatría, Sí. por la inmoralidad y por las costumbres paganas, tal cual como lo estamos ahora en día. Y Pablo en este versículo no está diciendo que nos alejemos completamente de los no creyentes. O sea, en otras palabras, Pablo no está diciendo que nosotros no nos vamos a relacionar con las personas que no tengan nuestra misma fe, porque entonces no podríamos evangelizar, sino que advierte sobre relaciones que nos atan y nos comprometen espiritualmente. Para iniciar, ahí en el versículo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y muchos hermanos Jonathan y compañeros se pueden preguntar, ¿qué es un yugo desigual? El yugo era un instrumento que unía a dos bueyes, en este caso, para trabajar juntos. Si eran desiguales, o sea, es decir, si un buey era más débil que el otro o iban en distinta dirección, el trabajo se volvía difícil y desordenado. Entonces, un buey no podía jalar para un lado, hermano Edwin, y el otro para el otro, o sea, eso no funcionaba. Sí. No se trata solo de estar juntos, sino de caminar hacia el mismo propósito. Tenemos como primer punto el mito de la media naranja, hermano Ever. Para iniciar, muchos dicen, ando buscando mi media naranja. Su media naranja. Y Medio limón, Y encuentran una media, ¿qué? vamos a romper corazones. Ay, Dios mío. Pero para que Dios los pegue bien en este caso. Y hermano Moisés, Es es potente este Es Moisés. importante lo que usted acaba de aclarar y la verdad me llamó la atención que el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Decía Sí. usted, habla específicamente de el yugo desigual entre parejas, habla de matrimonio, habla de familia, no habla de no juntarnos con las personas necesitadas, porque Jesús nos envió a eso, a predicar la palabra, a sentarnos o a estar ahí con las personas que lo necesitan. Y es muy muy importante lo que usted aclaró ahí, hermano Moisés. Qué palabra la que nos acaba de Este dejar varón ahí. viene Sí. potente. Y eso No, que es la introducción, es la- imagínense el la desarrollo intro. del Y tema. mire que es algo bastante No le importante. carga ahí, varón. No le carga ahí la info, varón. Porque Pablo menciona en el versículo 5 cosas muy importantes. Y si nosotros nos fijamos detenidamente en el versículo, hermano Ever, Amén. tenemos como número 1 la justicia versus la injusticia, la luz versus las tinieblas. Amén. Lo menciona el versículo. Cristo versus lo malo, hermano Jonathan. Claro. Y el creyente versus el incrédulo.
y el templo de Dios versus los ídolos. Muchos pueden confundirse en esta parte, porque muchas personas en esta mañana, hermano Ever, que nos están escuchando, quizás están buscando a su otra mitad. Hay muchas personas que dicen, ya me dejó el tren. El boom. No sé si ustedes han escuchado eso. Ya con 40 a mí ya años. me ha pasado que yo escucho a personas que dicen... Yo pensé que había dicho que ya había lo- pasado. No, en serio, yo he escuchado a personas que dicen, bueno, ¿y Me qué dejó el pasa? tren. Vos ya te dejó el tren, por la edad que tienen. Es una expresión. Esa es Sí, una expresión que se usa allá coloquial, afuera. ¿verdad? Pero en esta mañana lo que nosotros debemos estar buscando, o lo que las personas deben estar buscando, es ser una persona completa en Cristo. Amén. Antes de unirse a alguien. Y contrasta bastante con la pregunta que tenemos acá también en el módulo o en el machote que nos han compartido. ¿Buscando pareja o buscando a Dios? Eso es lo importante. Mire, vamos a hablar claros, y es que cuando el joven se enamora o se ilusiona, por decirlo así, deja de pensar en absolutamente todo a su alrededor. Seamos honestos, ya a todos nos ha pasado. Fuimos niños de 10, 12, 15 años. A esa edad, una ilusión nos hace olvidarnos incluso hasta de la obediencia a nuestros padres. Sí. Pero para eso vienen esos temas en esta mañana y diariamente, porque nos tiene que hacer entender la palabra de Dios, que sí es necesario, porque la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Pero no necesariamente es que nos vamos a desesperar para lograr ese punto. Cuando intentamos buscar a nuestra propia manera, es ahí donde comenzamos a equivocarnos. Y la pregunta es, ¿buscando pareja o buscando de Dios? Y yo pudiese preguntar, y le preguntaría a la gente y a ustedes, muchachos, ¿qué sería lo correcto que busquemos primero? ¿Qué sería, Moisés o hermano Ever? Primero sería Dios, ¿verdad? Dice Mateo 6, capítulo 33, buscad el reino de Dios primero y su justicia, y lo demás vendrá. Todo lo demás será por añadido. Añadidura, es correcto. El hermano Moisés ahí nos compartía el texto clave de ese día, haciendo referencia un poquito a los yugos desiguales. Nos explicaba que era el yugo, bueno, algo que utilizaban para juntar, bueno, ya lo mencionó por ahí el hermano Moisés. Y surgía la otra pregunta, ¿buscando pareja o buscando a Dios? Los hermanos que están ahí en la audiencia, aquellos que nos sintonizan, van a decir, hermano Ever, yo a veces primero me preocupo más, bueno, en este caso por la pareja, y ahí caemos en el error. Si alguien a usted le dice que lo ama, que lo aprecia, que lo estima, pero esa persona no ama primeramente a Dios, hermano Moisés, Muy difícil. está muy difícil. Imagínese usted, si no ama a Dios, si no busca de Dios, ¿Cómo lo va a entonces, amar a usted? ¿cómo va a amar? Correcto, ¿cómo va a amar? Usted ya por ahí nos vamos como Es correcto, entendiendo, ¿verdad? Entendiendo en esa mañana. Dice por ahí, al mundo dice enamórate, pero la Biblia dice edifícate. Muy importante también ese punto, muy clave en esa mañana, porque, amado hermano, muchas veces nos dejamos guiar por emociones, quizás ahí por, ¿cómo le quiero decir? Por alegrías y toda la cuestión, y Dios nos da señales. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Lo cree usted o lo creen ustedes? Claro Sí, que porque sí. Claro que sí. Y la pregunta, y bueno, más adelante dice, bueno, tú leías, el mundo dice enamórate, y la Biblia dice edifícate. Edifícate. El noviazgo no es un pasatiempo, es para prepararse para un pacto con Dios. ¿Qué es el noviazgo? Es la etapa en donde debería utilizarse para conocer a la persona, en este caso, por decirlo así, sentimentalmente, emocionalmente, los gustos, a ver si contrastan, un ejemplo, la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de coincidir. Pero vamos a ser bien honestos, y perdónenme que se lo diga, hoy se ha perdido absolutamente todo eso. La juventud actual todavía no se ha dado cuenta que le están dando rienda suelta y están utilizando el noviazgo no para otra cosa, sino para satisfacciones. Creo que todos vamos a entender a qué me refiero. Y la Biblia claramente nos enseña, o a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, entendemos que el noviazgo no es para eso. Para eso es el matrimonio. El noviazgo tiene que ser para conocer a la persona, lo que yo les decía,
un ejemplo para que el novio sepa si la novia puede cocinar o la novia sepa Puede moler. o que la novia sepa cuáles son los gustos. Por ejemplo, la novia que Moisés vaya a tener, Sí. que ella diga cómo le gusta a Moisés que le cocinen, que le planchen, cómo le gusta que lo atiendan. De esas son las maneras que se tienen que utilizar, o para eso se debe utilizar el noviazgo, Sí, amén. para conocer la familia, para convivir, para darse a conocer y sobre todo para llevar un orden debido delante de Dios. Pero la sociedad, seamos muy claros, se ha pervertido. Yo cuando estaba más joven todavía me recuerdo que no estaba tan depravado todo eso. Hoy en día los niños de 5 o 10 años, si tú les hablas de intimidad, ellos ya lo saben. Sí. Ya ellos lo andan en el Sí. teléfono. Y por eso es que la sociedad llama noviazgo ya precisamente a tener ese contacto físico que delante de Dios no debería ser lo correcto. Lo correcto es edificarnos, como decía lo que leíamos. Proverbio también nos dice Proverbios. aguardar el corazón porque y el cuerpo sobre todo, porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Sobre toda Y entendemos que si queremos agradar a Dios es lo primero que debemos hacer, muchachos. Amén. Sí, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice por ahí, no le des las llaves de tu alma a cualquiera que te diga palabras bonitas. Vamos a ver. Bastante fuerte, ¿verdad? Esta frase, porque, hermano Moisés, hoy en día, como decía Jonathan también, mucha de la juventud quizás dice, no, es que, bueno, yo amo a esta persona, esta es la persona con la que me voy a casar. Pero en muchos casos, hermano Moisés, estamos hablando acerca del yugo desigual, acerca de las personas. Por ejemplo, este caso se entiende, un joven está en la iglesia, se enamora de una joven que no va a la iglesia, por ejemplo, y dicen, no, la voy a convertir para la gloria de Dios, voy a llevarle palabras de bendición, o viceversa, ¿verdad? Pero, amado hermano, a veces es muy difícil porque hay un dicho bastante conocido que dice que lo que comienza mal, termina mal, así que ahí hay una frase también bastante común que se conoce como la red flags o la bandera roja. Jonathan ha hablado un poquito acerca de las claves que hay que tener en cuenta en el noviazgo. El noviazgo es como para conocer, para ver quizás lo que le gusta, lo que no le gusta, y creo que yo lo he mencionado en varios programas, lo más importante es la comunicación. Bueno, Moisés, la comunicación, hablar, interactuar con aquella persona, preguntarle y hacer como, en su mente, decir, bueno, voy a preguntar esto para ver cómo reacciona, le voy a decir esto, le voy a comentar esto, para ver si en verdad del tema que estamos hablando ama a Dios, porque si no ama a Dios, hermano Moisés, lo que mencionábamos al inicio, ¿cómo le va a decir a usted que lo ama si no ama primeramente a Dios? Decía por ahí que en nuestra generación el noviazgo parece un pasatiempo, amado hermano. Hoy vemos jóvenes que en una semana o en menos de un mes han cambiado 4 veces de relación, o todos los días ahí, a través de las redes sociales, ¿no? Se dan esos casos. Y yo estaba pensando, Eber, la cosa es que si tú les preguntas a esas parejas, no está mal que inicien una relación, Sí. pero la pregunta sería, ¿con qué fin lo hacen? Porque dice eso que tú leías, que yo también lo voy a compartir. El noviazgo parece más un pasatiempo que un compromiso. La relación de noviazgo ya delante de Dios tiene que ser un compromiso, pero como decíamos, se busca la emoción solo del momento, pero se ignora el propósito de Amén. Dios en nosotros. No está mal iniciar un noviazgo, no está mal para nada, porque, repito, y el hermano George ahí también nos dice, Adán no buscó a Eva, sino que Dios se la presentó para que fuera ayuda idónea. El hombre no es bueno que esté solo, merece su ayuda idónea. Pero ¿qué pasará de aquellas relaciones que comienzan solo por andar? No hay un propósito definido, no hay una base fundamental, y nosotros nos referimos a la búsqueda de Dios y a los noviazgos cristianos en este caso, porque lógicamente somos personas cristianas, un ministerio cristiano, y en su mayoría son gente que ya conoce de Dios los que nos escuchan. Pero ahora la pregunta sería a los jóvenes, ¿para qué han iniciado una relación? ¿Han pensado a futuro casarse, o simplemente para
la emoción del momento? Esa debería ser una pregunta que no me tienen que contestar a mí, sino que responderse propiamente ellos. Hermano Edwin, quería decir algo, hermana Laili. Así Amén. es. Sí, y es ahí cuando vamos ya en el siguiente bloque, el engaño del sentimiento inmediato. Sí. Y ahí es donde muchas veces los jóvenes dicen que se casan con el primero que les sonríe. Y como lo decía Moisés al inicio, hay jóvenes ya de avanzada edad que piensan que quizás no les va a llegar el momento en el cual ellos van a tener la oportunidad de tener una familia. Y se preocupan. Y se preocupan, entonces es ahí donde caen en la desesperación Se los dejó el camión. y pues si otra persona del sexo opuesto está en la misma condición, entonces ahí entra la desesperación, entonces acceden a casarse más que todo por no quedarse Para no solos. estar solos. Entonces, y Muy eso, mala eso es complicado, eso es un tema muy complicado, porque si lo hacen con esa finalidad, ahí no va a haber el respaldo de Dios, no va a estar Dios presente en esa familia, y tarde o temprano quizás esa unión se va a romper. Y si nosotros vemos en el libro de Génesis, vemos un ejemplo bastante claro de Isaac y de Rebeca, que dice la Biblia que hubo oración, confirmación de Dios y también respaldo de los padres. Y creo que eso tiene mucho que ver, hermanos, el respaldo de los padres. No sé si lo habían mencionado ustedes, pero sí. A veces hay jóvenes, viceversa, hablamos de hombres y mujeres. Sí. A veces tratan la manera de esconder una relación o de que sus padres no lo sepan, porque saben que no se va a aceptar, y esto, como les digo, es de ambos lados, perdón. Entonces es importante todo esto, llevar un orden y un respaldo de parte del Señor. Cuando hay respaldo de Dios, significa que va a haber un futuro largo. Por eso quizás hoy en día hablamos con personas mayores, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, que llevaban mucho tiempo de estar juntos, de estar casados. Hablamos de que 20, 30, 40, 50 años, y si les preguntamos a ellos, o tenemos la oportunidad de sentarnos y preguntarles cuál ha sido el secreto para llevar tanto tiempo juntos, creo que en muchas ocasiones nos han compartido esos secretos, nos han dicho estar juntos siempre, pedir la dirección al Señor, y eso es muy importante, no dejarse llevar, como dice este bloque o este segundo punto, por el primero que le sonríe de ambas circunstancias, sino que siempre pedir al Señor la dirección, pedir el respaldo, y sé que el Señor va a estar ahí presente, el Señor va a estar ayudándonos y fortaleciendo siempre esos consejos, y los padres también toman un papel muy fundamental, hermana Laila, en una decisión como esta, y este tema va tomando quizás ya forma al inicio ahí entre esto y lo otro, pero creo que es un tema muy importante mayormente para los niños, como lo decía Jonathan, de que 16, 17 años, que ahora todo está en la mano y todo lo conocen. Antes quizás era un poquito más diferente, ahora lastimosamente las redes sociales y la actualidad ha llevado a un mundo que se ha descompuesto, si lo hablamos así, o quizás hubiesen otras palabras, pero no las podemos mencionar. Pero hay un orden que se respeta desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva, como lo decía el hermano George, y ese molde, esa figura o ese ejemplo se debe de llevarse de generación tras generación y no dejarse perder eso. Fíjense que yo me estaba fijando en algo ahorita que estaban platicando respecto a lo del yugo desigual. Sí. Y claro, tiene mucha razón, ¿verdad? Cuando se dice de que uno no puede unirse con alguien que no es cristiano, ¿verdad? Sí. Y es lo que muchas veces se recalca en las iglesias, en los hogares, que el joven o la joven no se puede fijar en alguien que pues no persevera, porque pues es obviamente un yugo desigual. Pero un yugo desigual no solamente es así, ¿verdad? Con una persona que no sea cristiano, sino también un yugo desigual puede ser también dentro del evangelio. Sí. Porque cuando usted se une a una persona o anda con alguien que no tiene las mismas metas en la vida, digamos, por ejemplo, una persona que piensa diferente, que sus costumbres son diferentes, porque las costumbres en nuestra vida
son de cierta forma que otra persona tal vez tiene costumbres totalmente diferentes, y al estar unida o al usted casarse con alguien que no tiene sus costumbres o no tiene la vida, digamos, como usted lo acostumbra, digamos, por ejemplo, en la alimentación, digamos. Si usted es una persona de que no come carne y la otra no come carne, no come pollo, no come cosas así, y la otra persona sí lo hace, ahí también tienen que tomar en cuenta ahí todo es eso. un yugo desigual, ¿no? Pero y eso es lo la convivencia es muy importante, saber que no es tan diferente, porque si no, cosas muy mínimas pueden ser que el día de mañana pueda llevarlos a problemas, ¿verdad? O quizás que el hombre no le gusta que la mujer trabaje y a la mujer sí le gusta trabajar, sí. O el hombre quiere que la mujer trabaje y la apoye económicamente y la mujer no le gusta trabajar. Todas esas son cosas que tienen mucho que ver también en el que no sea desigual con su pareja. Y ahí es donde entraba lo que decía Jonathan, que el noviazgo es para hablar esos temas. Eso es lo que te iba a decir. Porque muchas veces no se habla y cuando ya se llega al momento, pues ahí ya... Y es que mira, el problema cuando uno está de novio, te lo voy a decir por experiencia y creo que a todos ha pasado, cuando uno está enamorado, en la ilusión, cualquier cosa dice, sí, mi amor, sí, no te preocupes, yo lo hago. Yo lo hago. El problema es cuando van y ya viven juntos, ahí es el problema. El noviazgo tienen que entenderse que es para conocerse, pero sobre todo, lo primero decía Ever, que es buscar de Dios y que sea Dios guiándole hacia esa persona. O qué tal si usted ya le echó el ojo, no sabemos si Moisés ya le echó el ojo a alguien. Estamos agarrando a Moisés aquí de ejemplo porque no se enoja. Buen ejemplo. Mejor no digo nada. Pero un ejemplo que ya le haya echado el ojo a una persona, venir a Dios y decir, Señor, es que a mí me gusta esa muchacha, pero yo la quiero conocer, y de ahí comenzar a esperar el tiempo de Dios. El problema es que el hombre o la mujer y las personas se dejan ir con todo y ya después son las consecuencias, muchachos. Después. Exactamente, después Amén. son las consecuencias, y como dicen, darle tiempo al tiempo. La verdad, yo creo de que las personas que se preocupan porque ya tienen cierta edad y no se han casado, no sé la verdad, porque realmente conforme va pasando el tiempo y entre más años pasan, en lugar de ser desventaja, al contrario, creo que es ventaja porque la persona es más madura. Ajá. Exactamente, la persona es más madura y no ocurren, digamos, como aquellas niñadas que muchas veces, no es que, porque nosotros podemos ver muchas veces ejemplos de personas que tienen años de casados, ¿verdad? Y se casaron cuando estaban jovencitos, e incluso antes usted le pregunta a matrimonios que quizás se casaron de 15 años, ¿verdad? Y yo me quedo sorprendida cuando a veces las personas nos cuentan y dicen, no, nosotros nos conocimos a los 15 años y nos acompañamos a cierta edad, y uno dice como, tan jóvenes se casaron, ¿verdad? Tan jóvenes se unieron. Y hay quienes sí, ¿verdad? Les ha funcionado y han sabido entenderse, pero entre más adolescente empieza, digamos, a conocer a alguien o a tener una pareja, digamos, un noviazgo, yo siento que es hasta más riesgoso que salga dañado, ¿verdad? Porque pues la edad hasta cierto punto también es para uno aprovechar el tiempo. Digamos, uno joven, uno puede hacer tantas cosas, y la independencia que uno tiene, y ya entrando a un noviazgo usted tiene que ser serio, digamos, en que pues ya estoy en una relación, pues tengo que saber que ya mi vida puede tomar un rumbo diferente, ¿verdad? Y la edad, eso es lo que muchas veces marca la diferencia. Lejos de ser una desventaja el que usted ya tiene cierta edad y no se ha casado, yo siento que es una ventaja, ¿verdad? Porque pues así usted está más maduro también, ya no van a haber problemas tan sencillos que muchas veces ocurren. Y darle tiempo al tiempo, Dios todo lo viene poniendo por añadidura, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar y las demás cosas vienen por añadidura. Cuando nosotros buscamos las cosas nunca salen bien, independientemente sea relación, sea trabajo, sea lo que sea, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos y nos proponemos, no, es que yo hasta a cierta edad yo ya tengo que tener esto, yo a cierta edad yo ya tengo que hacer tal cosa. Hay quienes dicen, yo a cierta edad yo ya tengo que tener estar casado, ya tengo que tener hijos. Sí. Y uno no lo puede destinar, uno solamente lo pone en las oraciones al Señor y decirle a Dios, pues, Señor, si tú quieres proveerme una casa, si tú quieres proveerme millones, pues provémemelos, no me enojo.
Se inspiró Manalay. No, dele. Dele. Exactamente. Una Entonces, casa, dice. uno tiene que proponerle al Señor y De 2 poner plantas. las peticiones a Dios, ¿verdad? Pero nunca uno Ya no quiere el Versa que anda. Una nunca Hilux. uno, digamos, como que martirizarse, que yo decía que a mis 25 años ya iba a tener que un carro y no lo he logrado tener, una casa y no la he logrado tener, No, pues, ahí porque al basta. final la voluntad de Dios, Él lleva todo en su tiempo, o sea, y eso incluye también las relaciones. Uno no se va a poner tampoco ahí a estarse martirizando, ¿verdad? Porque Habla Jehová. no hay necesidad de eso, Dios No todo quiere- lo lleva no quiere en su voluntad. Entonces yo siento de que uno como joven, porque el consejo que va aquí es para más que todo la gente, ¿verdad? Que no tiene un compromiso, es que darle Sí. tiempo al tiempo. Dios todo lo pone en su lugar y lo mejor que uno puede Para hacer todo es el buscar tiempo, dice la Biblia. exactamente, Amén. buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por Tiempo añadidura. de morir, Él mismo Dios. pone a las personas, y conforme va pasando el tiempo uno sabe bien qué le conviene y qué no. Y lo que dice este punto es muy importante. No es que tiene Habla. uno, no es que tiene uno que ya me estoy. Fuera fondo. Estamos aquí viendo que esos muchachos están bastante Está concentrados. inspirada, hermana. Suéltela. Dele con todo. No es que uno tiene que, digamos, hasta cierto punto dejar que los padres, ¿verdad? Tal vez influyan en mala manera, ¿verdad? En el hogar o en Sí. en el matrimonio, pero en el noviazgo sí es muy importante la confianza. Yo siento de que andar de escondidas, digamos, de los padres, lejos de ser una ventaja, es una desventaja, y ahí incluye los temas que hemos venido tratando en semanas atrás, la confianza que los padres también le brinden a sus hijos. El que antes de ir a contarle a un amigo, mira mamá, yo estoy platicando con cierta persona, mira amigo, yo estoy platicando con cierta persona, antes de írselo a contar a las amistades, tiene que ser a los padres, ¿verdad? Porque los padres sí le pueden Sí. dar un buen consejo a usted. Los padres... Habla, Señor. Ya vamos a darle el tiempo a estos Que tu muchachos pueblo escucha. para que nos aconsejen también, ¿verdad? Pero pues desde mi punto de vista es muy importante que antes de ir a contarle las cosas a la demás gente, es de contárselas a los padres, porque van a haber cosas que uno no las puede ver, en cambio los padres sí las van a notar, Hermana ¿verdad? Laili. Primero hay que contárselas a Dios, hermano. Hermana Laili. Pero hermano. ¿qué tiene de malo si es un buen muchacho, aunque no vaya a la iglesia? Entramos al siguiente bloque. Ahí entramos al hermano siguiente, Moisés. ahí entramos al siguiente bloque. Es que usted va como muy Moisés rápido. bien bruto. Sí, el hermano ya va preciso. Ni dio el tema, ni dio el subtítulo de... No, es que el subtítulo de la... Media hora la hermana inspirada y venís vos y la Sí, contáis vos. ahí tenemos aquí el Que tema siga de todo los con la caja de padres. aplausos. No, siga ahí, hermana Laili. Usted está inspirada en Sí. esta mañana. Bueno, ya para cerrar el tema aquí de los padres, es muy importante tener en cuenta la opinión de los padres Habla, también, Señor. porque van a haber cosas que uno tal vez no las pueda notar y los padres sí las pueden notar, ¿verdad? Y Amén. el que escucha consejo, dicen por ahí que La llega Biblia no viejo. dice, la Biblia Dicen no las dice. personas que quien escucha consejo llega a viejo, ¿verdad? La Biblia Y dice, eso incluye en todo. Cuando nosotros escuchamos el consejo de nuestros padres y les tenemos la confianza en nuestros padres, mira, me pasa tal cosa o cualquier... Eso, hermana Yanira, ahí está la hermana Yanira. Gracias, hermana Yanira. Dios me la bendiga. Ahí está la hermana Yanira confirmando. Así es que es muy importante tomar en cuenta también la opinión de nuestros padres, porque quien va a querer realmente el bien para nosotros van a ser nuestros padres. Sí, amén. Quizás los amigos todos le van a probar a uno, y hasta lo van a molestar y le van a decir que le conviene a alguien y quizás ni le conviene, ¿verdad? Quizás una persona que le gustan los vicios o cualquier cosa. Y Santo Dios, hermano. y todo le pueden aprobar las amistades en la adolescencia, más que todo los jóvenes en las escuelas, ahí conocen a una persona, luego conocen a otra, y sus amistades hasta, hey, mira, te manda saludo tal persona, ¿verdad? Entonces todo eso tiene mucho que ver también, ¿verdad? Lejos de ir a contarle primero su vida a sus amistades, mejor cuéntelas al Señor y a sus padres Habla, también. papá. Eso le va a ahorrar muchos problemas. Así que yo creo de que en esos dos puntos, lo mejor es, en el primero, darle tiempo al Señor, que Dios tiene el control y Él va a poner la persona indicada, y usted, conforme va pasando el tiempo y su edad va avanzando, más va a tener la madurez para Señor. saber bien quién le conviene y quién no le conviene. Amén. Y en el segundo punto de los padres, es muy importante también tomar en cuenta los consejos que los padres le dan a uno. Vamos a darle la palabra a estos muchachos porque también quiero escucharlos, los veo que están bastante animados, así que los vamos a escuchar a ver qué nos dicen. No, honestamente, Laili, lo tomamos así en broma y todo, pero sí, bonitas palabras y muy buena reflexión.
Lo que pasa es que es nuestra manera de también meter en el ambiente a la gente. Confirmar, ¿verdad? Y de confirmar, exacto. Pero sí, tremenda palabra impartida por Laili, por la escatóloga Laili. Solo le faltó decir, así como dicen aquellos pastores, voy a hablar profundo ahora mismo y soltar esa palabra. Hablar profundo, hermano. Y aunque no diga amén, dijo aquel. Es verdad. Es verdad. Bueno, gracias. En ese video va a salir solo la hermana Laila en la hora completa de esa participación. No, y hablamos de nuestro punto de ya vista. para ir finalizando ahí, ¿verdad? De este programa bien salen dos espacios, uno solo de Laila y lo publicamos ahí. Ahí va a estar en YouTube los próximos días. Ya, en resumen ahí, bueno, lo que nos compartía la hermana Laili, yo puedo recalcar que el noviazgo no es un juego, sino que es una preparación. Sí. Claro que sí, una etapa para evaluar carácter, no solo emociones, como nos compartía ahí la hermana Laili. Y ahora sí, hermano Moisés, ya vamos a ir pasando al siguiente bloque, que el tiempo ya, bueno, nos restan por ahí 25 minutos para debatir un poquito más. También hablamos un poquito del yugo desigual y es a lo que vamos a ir entrando. Pero por acá, bueno, mencionaba una cita bíblica ahí en Génesis acerca de Jacob y Raquel y cómo tuvo Jacob que trabajar 7 años por Raquel y le fue mal, hermano Moisés. Le fue mal y tuvo que trabajar otros 7 años. Imagínense usted, ahí es donde también juega entra ahí un punto muy importante, como decía la hermana Laili, cuidado con el engaño del sentimiento. A Jacob lo engañaron, por ahí lo engañó su suegro. Tuvo que trabajar 14 años. Pero lo bueno que podemos sacar, Ever, es que él trabajó, pero él estaba tratando de hacer las cosas de la manera correcta. De la manera correcta, que es el punto principal. Adelante, Ever, perdón. Es correcto. Y también dice por ahí, el verdadero amor sabe esperar. Y una palabra que a mí me gusta bastante, sacrificarse, hermano Moisés, sacrificarse. Aleluya. Porque no solamente son palabras. Hermano Moisés, no solamente son palabras, hablamos un poquito ahí de las emociones. Usted le podrá decir, bueno, vamos a utilizarlo de ejemplo también. Usted le podrá decir a su chica ahí, es que yo te amo, es que yo te estimo, es que yo te aprecio. Pero si solamente se queda en palabras, hermano Moisés, son palabras que se las lleva el viento o, bueno, en el mar que usted abre por ahí. No es que hasta no ver, no creer. Exactamente. Entonces, todo debe ir acompañado de hechos. La comunicación, estar ahí ya para ir entrando en el bloque number 2. Es correcto. Él vino y se entregó por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Y así como Jesucristo nos amó, amado hermano, también nosotros hay que demostrar con hechos, no solamente palabras. Y ahora sí, dice por acá, creo que nosotros nos saltamos ahí, estuvimos hablando del yugo desigual anteriormente, pero ahora sí viene el peligro del yugo desigual. Y ya para, bueno, pasarle el micrófono al siguiente escatólogo por ahí, quiero hablar un poquito acerca de un ejemplo bastante preciso del yugo desigual, y fue el ejemplo de Sansón y Dalila. Era un yugo desigual, hermano Moisés. Era una mujer que lo buscaba a Sansón quizás para demostrarle un falso amor, pero con la intención de destruirlo, de destruirle, de acabarle con su vida. Y sabe que Moisés Sansón se descuidó y confió en aquella mujer. Y confió en ella. Y le confió el secreto. Y le confió el secreto. ¿Cuál secreto le confió? Así que, ¿cuál es el secreto que usted tiene, hermano? ¿Dónde tenía la fuerza? ¿Dónde tenía la fuerza? Y eso lo dejaron pelón al pobre. Es un yugo desigual. Y ahí puede hacer la pregunta. Ahora sí, haga la pregunta ahí y díganos, porque ya rato la hice. Bueno, todavía no. Hoy sí no era el tiempo. Sí, ahí está una pregunta. ¿Pero qué tiene de malo si es un buen muchacho, aunque no vaya a la iglesia? ¿Qué tiene de malo, Edwin? No le hemos dejado hablar mucho. Dice que el problema no es que sea buena persona. El problema es que corren hacia diferentes destinos. Si tú vas al cielo, dice, él va para el mundo. Ay, Dios mío. Y creo que eso que sucede. O lo saca ella o la convierte usted, ¿no? Yo mire, fíjese que en las iglesias creo que ese tema es bastante común ver digamos a una hermana que ha perseverado por muchos años en la iglesia, pero el esposo no va, o es al contrario, a veces el esposo es quien va a la iglesia. Bueno, donde nosotros nos congregamos con Ever hay muchos ejemplos así. Entonces, y creo que a pesar de que quizás todo se vea bien aparentemente,
hay un trasfondo, la historia en casa, con los hijos, que quizás es bastante difícil, pero les ha tocado vivir así, y si Dios les ha ayudado, yo sé que quizás algún día de parte ya sea del hombre va a llegar a la iglesia, o de parte de la mujer lo va a hacer, pero hay una gran diferencia. Esto ya es así, pero se puede evitar. Eso se puede evitar cuando uno está joven, y ese es el problema, que muchas personas dejan a un lado lo que es a Dios y quieren la manera de saciar o de llenar sus corazones sin importar lo que Dios piense, lo que Dios sienta. Amén. Y ese es un problema, porque tarde o temprano se soltarán de las manos. El yugo desigual es una receta para el dolor espiritual. Dice por acá que se ha visto muchos jóvenes perder la unción y su propósito por un amor que los alejó de un altar. Poderoso. ¿Cuántos ejemplos así quizás no se han visto en la actualidad o hace mucho tiempo atrás? Y con eso ya no se puede hacer nada, con lo que pasó ya no se puede cambiar el pasado, es así y se tiene que aceptar así. Pero estos consejos son para los jóvenes de hoy en día, de que quizás no han llegado a cometer cierta, ¿cómo se le puede llamar? O llegar a tomar una decisión que les puede perjudicar en un futuro. A los que ya les perjudicó, ya no se puede hacer nada en regresar el tiempo y cambiarlo. Pero los que todavía no lo han hecho, y quizás están ahí saliendo con alguna muchacha o algún muchacho que no va a la iglesia, que tarde o temprano les está quitando las costumbres o las raíces, mejor dicho, de lo que se ha creído en el evangelio, porque muchas veces hay personas, hay hombres o hay mujeres que dejan a un lado lo que aprendieron en la iglesia, lo que se les enseñó a la iglesia, por complacer o satisfacer o quedar bien, mejor dicho, con alguna persona que no va a la iglesia. Inclusive hay personas que lo llevan a otras religiones, personas que nacieron en el evangelio, y eso es lo que se está tratando de mencionar en esta mañana, del peligro del yugo desigual. Pero para eso llega la palabra. La Biblia dice que la palabra del Señor llega a tiempo y también fuera de tiempo. Amén. Y es importante mencionar estos temas para aquellos jóvenes, aquellos niños que quizás están escuchando, como les digo, los que ya están quizás en una situación como esta, como hay en las iglesias. Creo que todas las iglesias hay hermanos así, que ya sea un hermano es cristiano y el otro no, y viceversa. Pero para aquellos que todavía no han caído en esa quizás no llamar error, o no sé cómo se le puede llamar, en esa situación, hay una palabra en esta mañana que puede ayudar, que puede llegar al corazón y hacer aquello, hacer énfasis en aquello y decir, no voy por el camino correcto, esta relación no me va a llevar a nada. Al contrario, lo que me va a hacer es quitar la presencia del Señor, me va a alejar de la iglesia, y es importante que yo haga un alto y le diga a este muchacho que no sé si tiene que decirle que vaya a la iglesia, aceptar. Creo que no es lo correcto, porque no puede llegar alguien a una iglesia solamente por estar con una persona. Tiene que ser un llamado. Al final Dios es quien salva, Dios es quien restaura, y Dios sabe en el momento preciso, el momento exacto en el cual va a transformar a una persona. Así que los consejos son para aquellos que quieren atesorarlos, y sé que los consejos, ya poniéndolos en práctica, son de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y es un tema muy bonito que se está hablando en esta mañana, que abarca tanto como a padres, abarca a hijos, abarca a las iglesias, los pastores, y todo esto al final debe de ser un tema que se debería de hablar siempre, ya sea en el hogar, en la iglesia, en cualquier lugar, hermanos, donde haya interacción, donde hayan personas que puedan escuchar, porque como lo mencionamos, hoy en la actualidad, la niñez, la juventud, hay que hablar claro, está perdido. Las redes sociales han corrompido a las personas, y esto es así, no se puede maquillar de otra manera. Pero para eso llega la palabra del Señor, para eso llegan estos mensajes, estos consejos, para que más de alguna persona, porque vamos a hablar así, sé que quizás en este momento no hayan muchos jóvenes escuchando o viendo la transmisión, pero más de alguno quizás esté en casa, o quizás nos va escuchando en el automóvil, y se va deteniendo por un momento y va reflexionando y va pensando que lo que se está haciendo no está correcto, que la palabra del Señor es lo que se debe de cumplir,
y estos temas llegan, hermano Jonathan, para ayudar, para fortalecer, para ayudarnos en nuestro día a día a tomar decisiones buenas, a saber qué es lo que queremos para nuestra vida, a saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas y si Dios estará de acuerdo con las decisiones que tomamos. Amén. Claramente es palabra de Dios en esta mañana. Gracias a Edwin también por esa intervención. Y vamos a seguir vamos a continuar con más de este tema muy especial, noviazgo con propósito. El siguiente punto es acerca de lo que yo hablaba al inicio, guardando el templo, o más bien límites y purezas, guardando el templo. Decíamos hace un ratito que actualmente la sociedad, los jóvenes actuales de hoy, 15, 18, 20 años, que no conocen de Dios, la mentalidad que tienen es pecaminosa. Y uno de los peligros de no tener o de estar en un yugo desigual, hemos puesto, y la mayoría de casos es así, que la pareja o la muchacha es la cristiana y el mundano, por decirlo así, la persona que no va a la iglesia, es el hombre. Obviamente el pagano, no van a tener el mismo pensamiento. La muchacha, tal vez una muchacha criada en el evangelio, no se le van a cruzar cosas, pero los que vienen de afuera, lo primero que se les ocurre es pensar en la carne. El peligro del yugo desigual es que lo puede llevar a fallarle a Dios y no guardar el templo y la pureza de su cuerpo. El noviazgo cristiano debe tener murallas, debe tener límites, no jugar con fuego si no te quieres quemar, Moisés. La santidad, eso no es una opción, es la protección a tu futuro matrimonio y, por qué no decirlo, a la salvación. El problema es lo que dice ahí Ever y demás muchachos. El problema es decir, vamos a probar antes de casarnos, ya la gente va a entender a qué se sabe, y ese ya es un problema mayor, porque el cuerpo, cualquiera puede decir, pero es que yo soy mía, dicen las muchachas, yo soy mía y ¿quién me va a decir algo? El problema es que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, y si no lo respetamos así, de esa manera, ¿cómo creen que el Señor se puede sentir al ver que dice, yo le di una pureza a la muchacha, yo le di pureza al hombre, y lo están desperdiciando, lo están tirando por el suelo? Eso es bastante triste, y ese es un peligro grande de no tener o de no estar en un yugo, estar en yugo desigual, y sobre todo no llevar un noviazgo con propósito. Y como decía Laili y los demás muchachos, antes haber buscado y pedido, y sobre todo aún el noviazgo en marcha, pedir a Dios la dirección y acordarnos que Dios está viéndonos en todo momento. Hermano Moisés, que se nos ha quedado callado después de la introducción bárbara que dio, después de la introducción pesada que dio, apagó el micrófono. Está absorbiendo para soltar lo último, dice. La echó toda. ¿Qué tenemos ahí, hermano Moisés? Se le acabó la pólvora. Solo ahí se fue. No, ahí está una cita bíblica, Primera de Tesalonicenses, No capítulo carga, 4. Espérame, dice el hermano Torrejón, el pueblo pide el programa La Gran Familia 2 veces a la semana. Aleluya. Y dice, oremos para que Dios les envíe ayuda idónea. Aleluya. Y palabra rema. Ayuda idónea para los muchachos de acá, dice. Aleluya. Del centro de la mesa. Sí. Sí, para el siervo Ever, dije, hermano. Al siervo Ever y al siervo Moisés, dice. Ahí está compartiendo el siervo, 1 Corintios 6, 19. ¿Qué dice ahí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Sí. los cuales son de Dios. Amén. Y bueno, hablando acerca de recordando, mejor dicho, ahí lo que mencionaba Jonathan, también tenemos una cita bíblica ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia
hermano Moisés, propia, ¿verdad? Su propia Propia esposa. Una, ¿verdad? No, No. 3 ni Con 3 4. Eso es allá en Arabia. En Esposa Arabia. en santidad y honor. Eso es algo muy importante. Empezando también. Moisés a dar lo último. Ya le vamos a entrar ahí, hermano Moisés, para que usted se inspire también. Dele, Moisés. Pero dice por acá alguien, entonces guardar el templo, voy a guardar la iglesia. No, hermano, es guardar su cuerpo para Dios, santificarse cada día, pedirle perdón a Dios si quizás ha hecho algo que no está bien, y también santificarnos cada día, porque recuerde, alguien decía por ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, dale. Ah, me golpeó ahí un poco fuerte, pero gracias. Sí, Le no, decía... es que quiere que le demos chance. Ah, No, ¿quiere- dele, quiere dele, chance dele. ahí? No, dele. Bueno, ya me cortó la inspiración. Lo que le estaba mencionando, amado hermano, cada día hay que decirle o pedirle la dirección a Dios. Si usted está conociendo a alguien ahí, ¿verdad? Hermano Moisés, o alguien ahí Oiga, Moisés. hablando con alguien por ahí, debe Oiga. pedirle la dirección a Dios. Oiga, que mana todo Rosa. salga correctamente y vaya conforme a los pasos, propósitos. También porque recuerden que el noviazgo hay pasos a seguir, ¿verdad? No es que se va a ir saltando ahí los pasos, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No así, ¿verdad? Sino que todo en un debido momento, para todo hay tiempo, decían por ahí. Y recuerde que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Y por ahí tenía un dato, déjeme ver, si no se me perdió por acá. Dato. Decía que, dice, no busques pareja para llenar vacíos. Una relación sana nace de dos personas completas en Dios. Una persona estable, emocional, va a transmitirle estabilidad también a usted y se va a sentir ahí plenamente feliz. Cuando Dios guía, no hay confusión, no hay ahí incertidumbre, no hay quizás ahí miedo. Es que ahora me dice que me quiere y mañana ya me va a dejar, ¿verdad? No nada de eso, sino que Aleluya. hay que tener ahí estabilidad. Y una mala elección puede debilitar también ese propósito que Dios tiene. Dios permite todo en nuestra vida, hermano Moisés, ya para cederle los micrófonos ahí que nos suelte palabra rema también usted en esta tarde. Bueno, ya casi tarde, pero la voluntad de Dios es que nosotros veamos en santidad a Él. Algo Así importante, que, adelante. algo importante, no sé si va a seguir Moisés, pero No, dale. creo que por primera vez vamos a finalizar un tema, llegando al penúltimo punto, creería yo, dilemas éticos, Moisés. En vivo. Dilemas éticos. Sí. Aquí hay un tipo ejemplo y se lo voy a leer de esa manera. Hermano, mis padres no aprueban a mi novia porque... No, dígalo como dije. No, ahí dice novio, pero yo lo digo. A mi novia. Mis padres no aprueban a mi novia porque dicen que es muy inmaduro. ¿Debo seguir con él a escondidas, Moisés? ¿Qué No. nos dice usted, hermano? No, No. no se puede. Pero es que mis papás, yo la quiero, pero mis papás dicen que ese hipote parece vago. ¿Debo Mira- seguir con él? Es que lo que pasa Con es que... ella, perdón. Sí, vaya, a lo que yo quería llegar. Está bien. Ahora El para secreto, atrás. el secreto, Suéltela. mire, es que si siguen en secreto están escondiendo un pecado. Ay, Jehová. Is- Aleluya. Y Yo si- sé que usted y- traía algo preparado. Y si hay que esconder ese pecado, eso quiere decir que esa relación no viene de Dios. Aleluya. Ay, Dios mío. Usted me está diciendo Porque que nada en es lo que secreto ustedes es bueno. es lo que ustedes estaban tocando hace rato, O sea, la función de los padres, lo que decía la hermana Laili. Entonces, si mis papás me dicen que eso no me conviene, pero yo lo sigo haciendo, Es que ya han habido casos donde los padres intervienen y dicen ese chico no te conviene, esa chica no te conviene. Y muchos siguen en el escondite y solamente los amigos saben, pero es ahí donde entra la función de que hay muchas parejas que por eso han fracasado. Moisés, pero Sí. que Dios sabe que yo lo quiero, dice la muchacha. Dios sabe. Sígalo Pero- queriendo entonces. Está bien. No, dice ahí lo que estábamos leyendo, si hay que esconderlo, no viene de No Dios. viene de Dios. No viene de Dios. Si lo sabe La Dios, ben- que lo sepa. La bendición de los padres la bendición, y en este caso aprobación de los padres, es una cobertura Que no debe que no se debe desperdiciar. En otras palabras, compañeros, amigos, hermanos en Cristo, si los padres dan la aprobación es porque ellos tienen su experiencia y ellos ven más allá de lo que uno de joven puede ver. Uno solo ve una cara bonita, solo escucha las palabras bonitas y que otras cosas, pero los padres ven a futuro, ellos ven, conocen a su familia, lo ven si es trabajador, qué futuro le va a dar este joven o esta joven a mi hijo, y si ellos saben que
que no tiene un buen futuro esta persona para sus hijos, ellos claramente dicen no Va a te llegar de conviene. nuevo con la ropa a la casa. No te conviene, pero llega un punto en el que el joven se vuelve loco, se enamora y se olvida de todo, y es por eso que llegan al fracaso. Ahí está. Pero Laili decía algo importante, que primero a Dios, hay que buscar a Dios, pero escuchar el consejo de los padres es lo más conveniente. El problema de hoy en día es que a los padres se les olvida cómo los criaron a ellos y no aconsejan a sus hijos. Y es por los temas que hemos venido hablando, que dedican más tiempo al trabajo y a otras cosas y descuidan su familia. Sus hijos se descuidan, y este es un punto importante que no se debe dejar de lado. Cuando su hijo tenga 10, 12 años, que ya entienda, que ya comprenda, a usted que no le dé pena como padre llegar y aconsejar, decir: hijo, cuando usted tenga su novio, cuando usted tenga su novia, cuénteme, platíqueme, porque no está de más conocer, lo decía yo hace ratito, no está de más tener un noviazgo, pero lo bonito es no ocultarlo como lo dice esto. Si se oculta, entonces es porque algo malo hay. Sí. Porque ¿por qué vamos a esconder algo, Moisés? Si en este caso, si yo siento que estoy haciendo bien, yo lo voy a decir: papá, mire, estamos haciendo esto, quiero conocer a esta persona y tal, y ahí viene la aprobación o desaprobación o consejo de los padres. Pero recalco eso, si hay que esconderlo, eso no viene de Dios. En este caso, si usted que tiene su relación trata de esconderlo y no quiere, es porque hay algo que quizás no, y debemos meditar, no por hacerle daño, sino porque es lo que conviene a futuro y como familias en Cristo Jesús. Ever o Moisés. Amén. Sí, ya para finalizar, lo último que tenemos un reto ahí. Dice: altar para una generación santa. Aplicación, dice la lista del propósito. Inciso B. El reto para los solteros en este caso. Dice: deja de buscar a la persona correcta y conviértete en la persona correcta para alguien más. Ay, Dios mío. Otra vez, Moisés. Dígalo otra vez. Con autoridad. Pero que se vaya, sienta. para los solteros, dejemos de buscar a la persona correcta y convirtámonos en la persona correcta para alguien más. Y es que esto es bien difícil. Y ahí cerramos. A veces, hermano Moisés, porque, bueno. Se le fueron las palabras. No, lo que le iba a decir, a veces, amado hermano, hay que hacer cambios, Sí. cambios en nuestra vida. Sí, pero Cambios, claro que sí, de primera, segunda, tercera. Pero lo que decía, a veces hay que hacer cambios, ser personas diferentes para que esa persona que estamos o están conociendo los hermanos también vea que hay un cambio, que estamos siendo personas diferentes, que estamos cambiando cada día y que primeramente estamos agradando a Dios y también intentando construir algo bonito. Así que de esa manera finalizamos este excelente tema, noviazgo con propósito. Intentamos ahí un poquito de compartir nuestro punto de vista. No somos expertos, pero cada día intentamos llevar consejos de lo propio que nosotros sabemos, de nuestro propio pensamiento, y siempre pidiéndole la dirección a Dios, por supuesto, porque sin Él nosotros podemos hacer planes, hacer tantas cosas, pero recuerde que Dios es el que dispone. Así que finalizamos por acá. No sé, hermano Jonathan, ¿qué más tenemos ahí? Primero, ofrecer una disculpa si de vez en cuando salimos así con tipo de bromas, pero es que esto es nuestra manera de compartir la palabra, de hacer algo diferente, porque todos los días escuchamos palabra de Dios y eso es muy hermoso, pero es nuestra manera de llamar también su atención y hacer este tema algo interesante, y que no se sienta usted ofendido o se sienta aludido, sino que lo reciba de la mejor manera. Amén. Hermana Lilian, un abrazo, hermana Lilian, Dios le bendiga. Ahí está siempre pendiente de nuestra transmisión. Yo me despido, señoras y señores, será hasta el próximo martes que estemos en una edición más de su programa La Gran Familia. Jonathan Joya les saluda. Para mí es un gusto saludarles. Les mandamos un abrazo en Cristo Jesús y siga en nuestra sintonía. Moisés Carballo. Amén. Sin más que agregar, Dios les bendiga de una manera especial a todos los que han estado ahí con nosotros. El mero Moy. Manuel. Amén, claro que sí. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y amigos que estuvieron en esta mañana del día martes con nosotros en una nueva edición del programa radial La Gran Familia. Dejamos a nuestro hermano Edwin también que se despide, hermana Laili. Será hasta la próxima. Hermana Laili.
Amén. Dios me les bendiga a todos los hermanos que estuvieron por ahí conectados y les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Dios me les bendiga. Así es, ha sido un privilegio, hermanos, para mí siempre poder llegar hasta la comodidad de sus hogares, en sus trabajos o donde quiera que usted nos escuche. La invitación es para el próximo martes en el programa La Gran Familia. Por el momento sigue en sintonía. Vamos a quedarnos con un espacio de alabanzas y posteriormente la programación de este día. Esto ha sido La Gran Familia. Nos vemos.